Doctores de Salud, tu consultorio médico. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Doctores de Salud. Hoy vamos a hablar de una enfermedad donde uno de los síntomas es el dolor realmente insoportable. Hoy vamos a hablar de los cálculos renales y para eso tenemos a una especialista del Hospital Nacional, Guillermo Almenara. Veamos de quién se trata. Antonio Manuel Fernández Burga, médico nefrólogo del Hospital Nacional Guillermo Almenara de Salud, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en nefrología por la Universidad Ricardo Palma, maestro en docencia e investigación en salud por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, director médico del Instituto Nefrológico Peruano Americano. Doctor Antonio Fernández, muchas gracias por acompañarnos. Hola, encantado de estar acá nuevamente. Doctor, ¿qué son los cálculos renales? Bien, los cálculos son, digámoslo de una manera sencilla, unas formaciones rocosas, unas piedras, pero que están constituidas por sales de minerales, generalmente 2 minerales. Muy bien, ¿y dónde se forman estos cálculos, doctor? Se forman inicialmente en los riñones, pero ellos pueden desplazarse a través de toda la vía urinaria, de modo que uno puede encontrar cálculos en cualquier punto, desde los riñones hasta la vía urinaria inferior como la vejiga. Y justo, porque más adelante vamos a profundizarlo, pues estaba comentando que uno de los síntomas es el dolor pues insoportable, ¿cierto? Así es, los pacientes típicamente lo describen como el peor dolor de sus vidas, incluso algunos hacen la analogía con el dolor de un parto. Lo pueden comparar incluso con el dolor que se presenta en un parto. Amigos, antes de continuar con esta conversación sobre ese tema muy interesante, vamos a ir con un dato que nos trae la producción de Doctores de Salud. Los cálculos renales, masas que pueden formarse cuando existe un desequilibrio en los diversos componentes de la orina y se forman cristales, son una de las dolencias renales de pacientes más frecuentes en el Perú. Doctor, ¿qué tan frecuente viene a ser este mal en los peruanos? No solo en los peruanos, en general en el mundo es una de las patologías nefrológicas, urológicas más frecuentes. En las urgencias representa una de las causas más frecuentes si hablamos específicamente de dolor abdominal, porque generalmente los pacientes consultan por esto. Exactamente, y es justamente ese síntoma que hace que el paciente finalmente pues vaya al médico, ¿no? Justamente estábamos hablando usted y yo, pues antes de iniciar el programa, que tanto usted como yo hemos presentado, ¿no? Estos dolores que son ya de por sí terribles. Y justamente antes de continuar con la conversación, vamos con un testimonio que nos trae la producción de Salud. Mi nombre es Odonis Zavala. A mí me diagnosticaron cálculos renales y es totalmente terrible eso porque eran unos dolores intensos aquí en la cintura y en la parte de adelante. Fueron unos dolores terribles en la cintura y la parte de acá adelante también, que me tumbaban al piso así de dolor porque no aguantaba. Orinar, al miccionar, me obstruí y sentía unos dolores terribles. Hasta que un día me encontraron tirado así en la calle, me llevaron de emergencia. Y ahí fue que me diagnosticaron que tenía cálculos renales. Y el médico me inyectó, tuve todo el día internado ahí en emergencia, solo para calmarme el dolor. Y nuevamente ya me dieron unos medicamentos que era para que me ayudara a dilatar, a botar esa piedra. El doctor me dijo que mi cuerpo era muy propenso a crear esos cálculos. Llegué ya con el tratamiento en un tiempo a botarlos, pero los llegué a expulsar. Pero era un dolor terrible. Espero no tener nunca más esos cálculos. Muy bien, amigos, tras haber visto este testimonio, doctor, por favor, justamente aquí tenemos una maqueta, le invito por favor a acercarse. Claro. Pues tenemos el sistema urinario, ¿cierto? Correcto. Ahora, ¿en qué parte del sistema urinario se forman los cálculos, doctor? Los cálculos originalmente se forman en los riñones, pero desde aquí ellos pueden desplazarse a lo largo de toda la vía urinaria. Incluso por eso es que uno puede encontrar cálculos en cualquier punto de los uréteres o incluso en la vejiga. Muy bien, doctor. Ahora, ¿cuándo es que el paciente siente este dolor que lo obliga a ir al médico?
Claro, es una buena pregunta. Aquí en la maqueta uno ve que los uréteres tienen un diámetro uniforme, pero en la realidad eso no ocurre así, ¿no? El uréter va experimentando puntos donde es más estrecho. Entonces, dependiendo del tamaño de la piedra, por ejemplo, imaginemos que es uno de estos guisantes, Bien. si atraviesa un lugar que es más estrecho que el diámetro de este guisante, allí va a experimentar dolor. Y el dolor, pues, conlleva también el hecho de que el cálculo arrastra parte del uréter, ¿cierto? Lo rasga. Claro, el dolor está relacionado a la impactación, pero el movimiento del cálculo va a provocar que aquí en la mucosa se lacere. Y entonces eso va a ocasionar un sangrado. Por eso es que los pacientes notan cambios en la coloración de su orina o en los casos más severos pueden ver claramente sangre. Muy bien, doctor. Ahora, justamente estábamos viendo aquí algunos ejemplos de tamaño que podría tener un cálculo renal. Explíquenos, por favor. La mayoría de los cálculos podrían ser así como los granos de un arroz, aunque esféricos, también como unas lentejas, porque suelen ser no tan grandes. Generalmente son menores de un centímetro, pero otros cálculos pueden alcanzar dimensiones mayores como estas. Mientras más grandes sean los cálculos, mayor su probabilidad de provocar síntomas. Es por eso que muchos pacientes pueden tener cálculos y no saberlo, porque los cálculos son pequeños y pasan la vía urinaria sin provocar las molestias que antes hemos hablado. ¿Hasta qué tamaño podría ser un cálculo, doctor? No hay un tamaño, un máximo en especial, pero potencialmente hay algunos tipos de cálculos que pueden comprometer toda la cavidad renal. Y ellos podemos hacer el símil como de los corales que se observan en el mar. Entonces, obviamente, allí uno puede darse una idea del tamaño que puede alcanzar un cálculo, pero esos son tipos de cálculos felizmente menos frecuentes. Conversamos justamente sobre los tipos de cálculos, doctor. ¿Cuáles son estos tipos? Los cálculos se dividen en función de su naturaleza. La mayoría de los cálculos están constituidos por calcio, oxalato y fosfato de calcio. Entre ellos comprenden más del 80% de los casos. Pero hay otros tipos de cálculos, los cálculos de ácido úrico, los cálculos de cistina, y esos cálculos que hablábamos que comprometen todo el riñón son los cálculos de struvita y que están asociados a algunos tipos de infecciones urinarias. Las causas, ¿qué es lo que hace, qué es lo que predispone que una persona forme estos cálculos en el riñón o en las diversas partes de la vía urinaria? Claro, es una buena palabra la que usas de predisposición. La predisposición suele ser genética. O sea, las personas portamos, como tú o yo que hemos padecido cálculos, alteraciones genéticas que condicionan defectos en nuestro metabolismo y que nos hacen más susceptibles a desarrollar cálculos. Pero finalmente eso no determina que una persona los tenga. Como en muchas otras enfermedades, los determinantes son ambientales. Y cuando hablamos de ambientales, de los factores ambientales, ¿cuáles son estos? Allí nos referimos específicamente a los hábitos. Y estos generalmente están relacionados al consumo de alimentos. Al consumo de alimentos y al poco ejercicio que puede realizar una persona. También, sí, correcto. Muy bien, doctor. Ahora, los síntomas. Justamente hace un momento hablábamos, ¿no?, de este dolor intenso, pero no es lo único que percibe un paciente que tiene cálculos renales. ¿Qué otros síntomas puede tener? Como lo decíamos, cuando los cálculos son pequeños, los pacientes no perciben ningún síntoma. Pueden ellos notar cambios en la coloración de la orina porque, como le explicábamos, el cálculo cuando se desplaza, lacera, rasga la vía urinaria y el paciente puede ver que la orina es más oscura. Eso le hace notar o sospechar que hay sangre en la orina. Pero los otros síntomas más floridos aparecen cuando el cálculo se impacta y el paciente requiere ir a un servicio de urgencias. Entonces allí el paciente experimenta el dolor, que es un dolor cólico, que es un dolor en la zona lumbar o en la espalda, como lo relatan los pacientes, y que se irradia, se extiende hacia adelante, hacia el área genital. En ese momento del máximo del dolor, el paciente también puede tener náuseas, vómitos, sensación de fiebre. Muy bien, doctor. Pues ahora vamos con otro dato que nos trae la producción de Salud. Entre el 11 y 13% de los varones y entre el 7 y 9% de las mujeres desarrollarán por lo menos un cálculo renal en algún momento de su vida. Esta información tiene como fuente la revista de la Facultad de Medicina Humana de la Universidad Ricardo Palma. Doctor, explíquenos, por favor. Claro, como lo hablábamos al inicio, esta es una de las causas más frecuentes de consulta, ¿no? Y de acuerdo a esa estadística, podemos decir que 1 de 10 personas experimentará
un cuadro sintomático de enfermedad litiásica, que es el nombre que recibe en medicina, en algún momento de su vida. Ahora, doctor, respecto pues al tratamiento, cuando una persona presenta estos dolores, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cuando ya los cálculos se han formado, el tratamiento está dirigido especialmente a que se favorezca su eliminación. Y lamentablemente esto no se consigue con ningún medicamento. La forma más eficiente de favorecer la eliminación de los cálculos es aumentando el flujo de orina, o sea, haciendo que la persona orine más para que por arrastre la piedra sea expulsada. Entonces, por eso que los médicos suelen decirle a los pacientes que tome más agua. Esa es la principal medida. Agua, sobre todo, líquidos, Sí, para líquidos. que este paciente pueda orinar y con ello eliminar los cálculos. Doctor, hablando justamente de mitos, ¿no? Mitos y verdades, pues hay muchas personas que piensan pues que el famoso chancapiedras pues ayuda justamente a eliminar esos cálculos. ¿Qué tan cierto puede ser esto? Es una pregunta sin respuesta desde el punto de vista de la evidencia científica, porque lamentablemente no existen estudios que hayan medido realmente los beneficios de estas opciones de medicina tradicional. Probablemente muchas de ellas centren sus beneficios en que algunas de estas plantas tienen efectos diuréticos y hacen que la persona orine más y por lo tanto se cumpla lo que antes describíamos. ¿Cuándo, doctor? Porque hasta el momento pues una persona puede eliminar los cálculos renales si es que estos son chiquitos, pero ¿en qué situaciones ya se tiene que establecer un procedimiento quirúrgico? El tratamiento quirúrgico le compete a la especialidad médica de la urología. Generalmente estos procedimientos, que no siempre son cirugías abiertas, se indican en aquellos casos que los cálculos tienen un tamaño muy grande que permite predecir que no van a ser eliminados espontáneamente. O, por ejemplo, los cálculos que hablábamos, los coraliformes que invaden todo un riñón, obviamente tampoco van a poder ser eliminados espontáneamente. O cuando los cálculos están produciendo frecuentes complicaciones, por ejemplo, infecciones a repetición. Y en prevención, a ver, prevención para poder evitar que tengamos esos cálculos renales. Como decíamos, muchas de las personas que padecen cálculos lo hacen porque portan defectos genéticos que afectan su metabolismo. Y lamentablemente uno no sabe si porta estos defectos. De modo que la medida más útil para prevenir no solamente los cálculos, sino cualquier otra enfermedad, es el tener hábitos de vida saludables. Entonces, si uno consume una adecuada cantidad de líquidos, consume una adecuada cantidad o una balanceada cantidad de sal, azúcar y otros nutrientes, probablemente esté disminuyendo su probabilidad de desarrollar cálculos. Muchísimas gracias, doctor, por estas respuestas tan claras. Amigos, ya saben, pues ahora vamos con las preguntas del público. Si me extraen un cálculo renal, ¿me pueden salir más? Claro, es una pregunta que con frecuencia hacen los pacientes y cuando un paciente es sometido a un tratamiento quirúrgico, este está orientado específicamente a resolver las complicaciones que está provocando ese cálculo o los cálculos, pero eso no resuelve el problema subyacente que favorece que produzca los cálculos. Entonces el paciente puede nuevamente producir nuevos cálculos y otra vez requerir diferentes tipos de tratamientos. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Amigos, ya saben que pueden enviar sus videos y preguntas al número de WhatsApp que aparece en pantalla. Siguiente pregunta. ¿Una persona con cálculo renal debe variar su alimentación? Sí, esa es una excelente pregunta. Siempre los pacientes consultan qué hacer para que no vuelvan a tener el evento de cálculos. Y esto está relacionado específicamente con modificaciones de los estilos de vida y de los patrones alimentarios. Si hemos dicho que los cálculos más frecuentes son los de calcio, existen 3 medidas desde el punto de vista de la alimentación que el paciente debe cuidar para reducir su probabilidad de desarrollar otra vez un evento en el futuro. Y estos son reducir el consumo de los alimentos ricos en oxalato, que son, por ejemplo, muchos vegetales de hoja oscura, por ejemplo, las espinacas, la remolacha, también el café y el chocolate instantáneo, muchos frutos secos como el maní. Además, también debe reducir el consumo de sal
y debe aumentar el consumo de alimentos ricos en citrato, porque si bien el oxalato favorece que se formen cálculos, los citratos que están, por ejemplo, presentes en el pepino, en el tomate, en la sandía, en el kiwi, frutas que tienen una gran cantidad de agua, ellos más bien disminuyen la formación de los cristales que constituyen los cálculos. Muy bien, doctor. Justamente hace un momento hablábamos de estos mitos, ¿no? Y hay uno que le traigo, producto también del folclore, ¿no? De nuestra sociedad. Pero muchas personas dicen que o recomiendan no consumir mucha sal porque te puede dar cálculos. ¿Qué tan cierto es esto? Sí, eso es cierto, porque el sodio cumple un papel en la formación de los cristales. Nos decíamos que los cálculos son sales, pero estas sales se han cristalizado para finalmente formar una piedra. En ese proceso de cristalización existen otras variables, como por ejemplo el consumo de sodio, que también lo favorecen. Entonces sí es verdad que la reducción del consumo de sodio es una medida benéfica para los pacientes. Perfecto, doctor. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Los cálculos renales pueden llegar a perforar el riñón? No puede, si bien como describíamos antes pueden invadir toda la cavidad del riñón, no lo van a perforar, ¿no? Sí pueden invadirlo de una forma tan extensa que pueden hacer que se pierda completamente la función de los riñones, pero no al extremo que lo atraviese. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por aclarar estas dudas. Por favor, sus últimas recomendaciones. Gracias. Creo que las recomendaciones más importantes en general, como muchas cosas en medicina, consiste finalmente en la prevención. Y la prevención en estas enfermedades metabólicas tiene que ver con el mantenimiento de adecuados estilos de vida. Como ya hemos comentado, los pacientes que pueden desarrollar cálculos generalmente tienen predisposiciones genéticas que no conocen y que no son tampoco diagnosticables con las herramientas que disponemos en el medio. De modo que uno, al tener hábitos de vida saludables, ya está previniendo no solamente la aparición de cálculos, sino de otras tantas enfermedades. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en el programa, doctor. Gracias. Muy bien, fue el médico nefrólogo Antonio Fernández del Hospital Nacional Guillermo Almenara. Amigos, conmigo será hasta la próxima semana con más en Doctores E-Salud. Doctores E-Salud, tu consultorio médico.